Invitamos entonces a la docente Carolina Rojas Hernández de la Universidad Católica de Manizales con la conferencia Social del Riesgo y Resiliencia de Comunidades, caso Barrio Bajo, Andes, Manizales. Bueno, buenos días de nuevo. Para este espacio pues había dos líneas en las que había posibilidad de intervenir, una en docencia y otra en investigación. Finalmente decidimos que la intervención fuera en investigación. En este escenario no quería dejar pasar esta oportunidad para comentar un poco en cuanto a docencia, qué se está trabajando, porque al final vamos a hacer un enlace con esto. Un poco como lo que se hablaba en el conversatorio, estamos tratando de amalgamar docencia, investigación, extensión. Entonces, esta diapositiva solo para que la tengamos ahí como referente para unas imágenes al final. Manizales psicogeográficas, sectores invisibles y corpografías urbanas. Comienza a trabajarse desde la idea de elementos artísticos como bancos sonoros, videoinstalación, performance, cartografía sonora, desde diferentes asignaturas del programa de arquitectura. Bueno, lo que vamos a ver ahora es un resultado preliminar de investigación del grupo de investigación LUPA, Laboratorio de Urbanismo, Patrimonio y Arquitectura del programa de arquitectura de la Universidad Católica de Manizales, en conjunto con el grupo de investigación CONUR de la Pontificia Universidad Católica de Perú. El proyecto de investigación se llama Sistema de Ocupación del Hábitat de Ladera en Contexto Andino, una propuesta para mitigar el riesgo y disminuir la vulnerabilidad. Dos casos se toman en esta investigación, uno es en Lima, Valle Amauta, y el otro es en Bajo Andes, en Manizales, Ladera Sur. Esta localización del objeto sujeto de estudio en Manizales, Ladera Sur, Comuna La Fuente, Bajo Andes. Una imagen que nos da una idea del contexto, un poco para hablar de la ladera. Esta imagen de fondo, para que la tengamos como imagen de contemplación, vamos a leer un fragmento de Viaje a pie de Fernando González, escritor antioqueño. Este no es Manizales, es ya una enorme catedral principiada y grandes edificios de cemento. El verdadero Manizales comienza alrededor, a las 7 cuadras de esos edificios y de las calles planas. Hoy Manizales parece un molar de la mandíbula andina relleno de cemento. El Manizales de hace 10 años está en La Cuchilla y en San José. Calles misteriosas que se hunden y más allá aparecen en la altura. Casas que parecen adefesios que caminan en zancos. Escaleras hechas en la tierra de esos callejones. Escaleras misteriosas para subir a las casas. ¿Cuál es ese agrado tan intenso cuando a los 20 años vagamos por allí sin objeto determinado al anochecer? Las ciudades planas no tienen, como esta, un alma para cada calle. Esto lo comenta Fernando González en Viaje a pie, en esa aventura con su compañero Benjamín Correa, cuando emprenden toda esta caminata desde el sur antioqueño hasta tierras cafeteras. 1928 es el referente que tenemos acá, pero este no es el paisaje o el contexto como imagen prístina, inmaculada a la que nos vamos a referir en este momento, sino una ladera ocupada, una ladera que ha sido transformada como una piel de otro cuerpo, una ladera con muchos seres humanos y con muchas necesidades. Esta imagen es 2017. Casas en zancos, escaleras que conducen a viviendas, calles misteriosas que conducen a
otras viviendas, escaleras en tierra. Esta imagen es de 2017. Lo que veíamos de Fernando González es 1928, casi 100 años después estamos viviendo en las mismas escaleras en tierra, en las mismas casas en zancos, en las mismas calles misteriosas, pero en un crecimiento desbordado, como lo plantearía José Matos Mar, un científico social peruano, quien habla pues que asistimos a un desborde popular que realmente empieza casi también a desbordar nuestras capacidades de resistencia en estos territorios. La pregunta entonces es por el desarrollo. Ese es nuestro desarrollo, esa es la manera como nos hemos venido desarrollando, desde esa percepción y desde esa imagen prístina de Fernando González. Allí pues resaltamos nuevamente sus líneas. Un poco la reflexión frente al papel de la arquitectura, ¿sí? Los arquitectos estamos reflexionando o actuando sobre todo frente a estas condiciones y a esta realidad. Cruz Roja de Caldas comunicó que como consecuencia de las lluvias de las últimas horas se registraron emergencias en 8 puntos de la ciudad: Sierra Morena, Pío XII, Bajo Cervantes, Arrayanes, Alto Persia, González, Minitas y Aranjuez. Tomado de La Patria, 19 de abril 2017. Un titular: ¿por qué Manizales es tan vulnerable a los deslizamientos? La imagen: Persia. ¿Por qué pasa en Persia y en Andes no? ¿Por qué pasa en lugares que no estaban contemplados por el plan de ordenamiento territorial de Manizales como zonas de riesgo? ¿Qué estará pasando con nuestros elementos de planificación? ¿Cómo estamos observando el territorio? ¿De qué manera nos estamos aproximando a él? Esa es la imagen del desarrollo, ¿sí? De esta manera nos estamos desarrollando o desarrollando, pues es como reiterar en el cuestionamiento. No vamos a abrir este link para ahorrar tiempo para algunos elementos del final, solo para que quede una idea de, en este link vamos a encontrar datos desde 1932 hasta 1999 de deslizamientos en Manizales, es decir, desde 1932 nos estamos deslizando, ¿cierto? Pero nos seguimos preguntando ¿por qué Manizales es tan vulnerable a deslizamiento, ¿cierto? Pero desde 1932 estamos como en las mismas. Panorama de incertidumbre. Ahí estamos, un poco como en esa idea de cuál camino será el que debemos tomar, cómo nos aproximamos a estos territorios tan vulnerables. Podríamos responder que nos deslizamos o somos vulnerables porque hay unos factores contribuyentes y unos factores detonantes, y la estructura del terreno y la pendiente del terreno y la agresividad de la pluviosidad y las lluvias torrenciales y la cobertura vegetal, ¿cierto? Y todo lo que técnicamente, muy juiciosamente se ha venido trabajando, pero ¿y qué pasa con la vulnerabilidad? El elemento de la vulnerabilidad ha sido un poco dejado de lado, aunque hablamos mucho de comunidades vulnerables, pero realmente dentro del riesgo y la teoría del riesgo, cómo se ha venido abordando. Hemos estado más preocupados por atender el desastre que prevenir el desastre, que actuar en la vulnerabilidad. No necesitamos, sí lo necesitamos, actuar en ese post-desastre, pero se requiere inevitablemente estar con las comunidades en el previo, justamente para evitar que ese desastre ocurra. Algunos puntos que pueden ilustrar: esto es un mapa de pendientes de un fragmento del sur de Manizales. En este punto está
Los que no alcanzan a ver acá, el punto inferior a la derecha es Persia y el círculo que está punteado es Andes. El resto son diferentes sitios donde ocurrieron deslizamientos el 19 de abril de este año que no estaban contemplados en el plan de ordenamiento territorial. Las manchitas amarillas, rojas en esa gradación de pendiente pues nos da la idea de que definitivamente Bajo Andes pues es un lugar con alta vulnerabilidad y propenso a este tipo de eventos. De nuevo acá la localización, vamos pasando. Nos hemos preocupado mucho más por crecer, tener y obtener un buen nivel, pero poco por desarrollarnos, por ser y por tener calidad de vida. Entonces la pregunta es por el ser, en esa idea de autoproducción y de autopoiesis que se mencionaba en la charla anterior, en esa autoproducción. Estamos viendo cómo unas comunidades están en una dinámica de autoproducción, ellas mismas se autoproducen y están generando un orden particular. ¿Desde hace cuánto? Desde hace más de medio siglo están en ese crecimiento constante, más no en ese desarrollo. Objetivo del proyecto de investigación es trazar parámetros de diseño en la ocupación del territorio del hábitat de ladera. Vamos a ver un poco elementos de uno de los objetivos específicos que revisa la vulnerabilidad físico-natural y sociocultural en este asentamiento en particular. Desde el hábitat pensado en sus dimensiones planteadas por María Clara Echeverría, territorio y vivienda, con un soporte de ambiente y espacio. En una trama de vulnerabilidades, este es un tejido que plantea Wilches Chaus, donde habla que el territorio es una trama y una urdimbre de vulnerabilidades. Vulnerabilidad física, social, cultural, económica, política, organizativa. En la suma de estas vulnerabilidades o en la manera como logremos disminuir esas vulnerabilidades es que vamos a alcanzar una seguridad territorial, solo en esa medida. En esa interrelación entre la dinámica de los ecosistemas y la dinámica de las comunidades. Esta imagen nos remite a la urdimbre de las vulnerabilidades cuando ya logramos alcanzar cada uno de los fortalecimientos en esos puntos para alcanzar una resiliencia, que también se comentaba ahora. Comentar acá resistencia y resiliencia pues no es lo mismo, ¿cierto? Podríamos decir que esa telaraña que vemos en la imagen es como la urdimbre que estas comunidades tejen en esas laderas porque están en una dinámica de resistencia, es decir, ellos tienen que resistir día a día. Su diario vivir es un continuo de resistencia. Están en un continuo desastre, como lo llamaría Alan Lavey. Ellos no tienen que esperar a que se deslice una montaña para estar en un desastre, casi que viven en un desastre continuo si fuéramos a revisar un poco esta teoría de la gestión del riesgo. La resiliencia es la capacidad que ellos tienen para sobreponerse a esas condiciones de vida o sobreponerse a un evento desastroso, que es justamente lo que no queremos que pase. Dentro de la metodología del proyecto pues se ha venido trabajando de forma mixta, cualitativa y cuantitativa, elementos desde evidencia documental, observación directa, encuestas, cartografías sociales. La encuesta se ha trabajado a partir de la matriz de necesidades y satisfactores propuesta por Manfred Max Neef en Desarrollo a Escala Humana. Plantea que las necesidades están dadas por factores,
unos factores existenciales que tienen como elementos principales el ser, el tener, el estar y el hacer, y como necesidad, como factores axiológicos, la subsistencia, la protección, el afecto, el entendimiento, la participación, el ocio, la creatividad, la identidad y la libertad. Entonces, por estos elementos, en la matriz de necesidades y satisfactores es que nos preguntamos en esa encuesta. Es un ejemplo de la formulación de las preguntas en diferentes espacios de clase con estudiantes de asignaturas de urbanismo 7 en este caso. El diseño muestral, pues tenemos un tamaño del universo de 373 viviendas según el último censo en 2015. Tomamos 171 viviendas para realizar la encuesta. Fueron 171 mañanas de charla, de tinto, casi de desayuno con las personas en vaguantes, y se pudo llegar a un entendimiento y una comprensión un poco más clara de esas maneras de habitar y esas formas de vida. El diseño del instrumento en su contenido temático plantea datos sociodemográficos, convivencia familiar, convivencia barrial, seguridad, riesgos de barrio y vivienda, relación de actores políticos, aspiraciones y destrezas, prácticas de cultivo y alimentación, presencia de infraestructura en el barrio, condiciones físicas del barrio y capacidades diferentes manifiestas. Aquí está la encuesta de 52 preguntas, acompañada de una ficha que por método observacional se diligenciaba con respecto a la vivienda en sus materiales predominantes y el estado de esos materiales. La ficha ha venido evolucionando y pues esta es la que tenemos ahora en aplicación actual en campo. Ya en una fase segunda, pues, o en una de las actividades de esta metodología, pues tenemos unos elementos de la cartografía. A ellos pues los reunimos en varias sesiones, trabajamos unas planimetrías en una identificación de escenarios de riesgo. Es importante con el habitante, que es quien conoce realmente el territorio, pues identificar estos escenarios a partir de diferentes elementos, por deslizamiento, nacimientos de agua, acumulación de basuras, deficiencia de alcantarillados, caída o desplome de vivienda, incendio. Igualmente, una cartografía de memoria y percepción, identificando espacios significativos y vida cotidiana colectiva. Calles y lugares más transitados y los menos transitados o inseguros, lugares de encuentro de grupos, de personas adultas y de niños, puntos de caída, ¿cierto? En esas escaleras de barro que Fernando González habla, pues la caída es apenas obvia, ¿cierto? Entonces, pues estos elementos son importantes tenerlos en cuenta. En lugares sin alumbrado público, herbolecto y algunos puntos rojos que caracterizaban puntos sobre todo de expendio o consumo de sustancias psicoactivas, pues que era un punto álgido, digamos, en estas conversaciones. Imágenes de algunos de los talleres en la comunidad, con unas asistencias importantes, algunas casi llegando a 100 personas. Algunos ejemplos de esta planimetría que está en proceso de sistematización. Y bueno, para ir cerrando, algunos elementos de la encuesta como resultados a unas preguntas que se indicaban allí. Considera su sector en zona de riesgo, ¿sí? A pesar de estar rodeado de un aparente escenario de riesgo, pues casi digamos que el 52%, un poquito más de la mitad, pues considera o percibe que sí está en riesgo. El 48% dicen que no se encuentran en riesgo. Están en riesgo porque ellos plantean que es más por deslizamiento y
inundación, aunque la inundación pues está planteada como, digamos, el agua por las alcantarillas en temporada invernal. Percepción de la causa de la amenaza, básicamente lluvias torrenciales y presencia de nacimientos de agua, es decir, se ubican y se instalan justo en el nacimiento de agua. Entonces, pues son elementos para trabajar en una fase posterior. Igualmente, considera su vivienda en zona de riesgo. Acá vemos que disminuye ese sí y pues consideran que el 26% dice sí está en riesgo su vivienda, el 74% dice que no está en riesgo. Con los mismos factores de deslizamiento, lluvias torrenciales y presencia de nacimientos de agua. Vemos que el elemento de basuras allí no entra mucho. Cuando preguntamos por el entorno, cree que cuida el entorno en el que vive, pues ellos dicen que sí lo cuidan, casi el 100% cuida el entorno y la mayoría lo cuidan en las actividades de aseo y de mantenimiento y depositando las basuras donde debe ser. Vemos que estos elementos son fundamentales en estas comunidades. Emprendimos entonces acá una experiencia en esa línea de investigación-acción, donde hay dos puntos principales de escombreras. Ellos depositan allí sus basuras. Generamos o diseñamos un performance que vamos a este es un video pues, del ejercicio que se planteó, topografías urbanas, y era como tocar a la comunidad en su diario vivir, cómo actuar en lo simbólico, cómo no agredir pero sí transgredir, en la idea de plantearles una reflexión y una sensibilización frente al tema de las basuras, al tema de los escombros, al tema del riesgo, a cómo es necesario que realmente seamos un poco más conscientes de que esas acciones son perjudiciales y están incrementando definitivamente estas líneas de riesgo que se están tejiendo allí en el territorio. Nos fuimos por diferentes calles en un recorrido ya determinado por un mineral o minerales de colores que fueron esparcidos y fueron dejando huella en ese cuerpo. Por eso lo llamamos corpografías, en una suerte de grafo sobre ese cuerpo ladera, donde señalábamos con el mismo mineral algunos o todas las basuras que nos íbamos encontrando en el trayecto, marcando sobre todo finalmente los puntos o las escombreras principales que veíamos ahora en el plano, unas escombreras que son realmente digamos lo que más está perjudicando como en términos de riesgo pues este asentamiento. Necesariamente se generaba la pregunta en medio de la acción. La gente preguntaba, bueno, ¿eso es para qué? ¿Es para las ratas? ¿Se están marcando las casas que van a demoler? ¿Eso es para qué? ¿Cierto? Se empezó a generar una inquietud y esa inquietud era justo lo que queríamos, que ellos se preguntaran, que ellos se inquietaran. Luego
en una de las reuniones que tuvimos con la comunidad, pues fue necesario preguntar qué creían ellos de esta acción, qué era lo que había pasado en su barrio, porque las señoras pues estaban bravas que las habíamos puesto a barrer el barrio. Bueno, en todo caso, identificaron que lo que queríamos era eso, hacer una señalización del tema de las basuras y que los elementos de los escombros y esas escombreras realmente estaban perjudicando, estaban dañando ese ambiente en el que se está. Podemos adelantar un poco al final del video, no cortarlo, sino adelantar un poco para terminar ya. Por ahí estábamos llegando ya como a la escombrera. Esto es un poco esa idea que les planteaba en la primera diapositiva de Manizales psicogeográfico, de cómo a través de acciones artísticas en vínculo con la arquitectura pues podemos generar estas transformaciones, sobre todo como en una matriz cultural. ¿Sí? Es como pulsar un poco como en una suerte de acupuntura microurbano-social, esa matriz cultural y generar una transformación, generar un cambio, sobre todo generar una conciencia en estas comunidades. Ya a partir de allí, pues las comunidades estuvieron más receptivas, más participativas, están ya dispuestas a iniciar procesos mucho más allá de recoger la basura, ir a botarla. Iniciaron con unas jornadas de aseo, se organizaron para conformar su junta de acción comunal, que no la tenían, de hecho pues está en gestión. Entonces lograr que haya un empoderamiento y una transformación desde esa base pues es algo fundamental, porque sin ellos realmente, es decir, ellos son quienes se están autoproduciendo. Y si nosotros vamos a ir, nada nos ganamos con ir y construir las casas más hermosas o el centro cultural más hermoso si realmente no hay una apropiación y no hay un empoderamiento y no hay una base organizativa. Si recordamos esa telaraña de vulnerabilidades, la vulnerabilidad organizativa, cultural, social, esas son unas de las más importantes que debemos resaltar allí. Entonces aquí pues estamos intentando como estar en esto. Ya a partir de esta base pues mucho más fácil será llegar a generar unos procesos de autoconstrucción o simplemente ellos se ocupen por esa gestión. Aquí está la diapositiva que les acabé de decir, ¿cierto? Un poco como esos logros parciales. Y algunas imágenes de estas jornadas de aseo que ellos mismos empezaron a emprender y bueno, ahí seguimos trabajando hacia ese empoderamiento, resiliencia y cultura. Gracias.